Hola, buen día. En este video veremos la creación de lo que es la ventana de la lista de clientes, la ventana interna, para poder utilizarla conjuntamente con lo que es los tab dinámicos. Si recordamos, habíamos creado lo que es nuestra ventana de inicio, el botón de clientes, y la intención era de que al darle clic en el botón de clientes se creara un tab dinámico con la ventana interna. Bien, entonces vamos a crear lo que es, en este caso primero, la ventana interna. Le damos nueva ventana, nos vamos a la pestaña de ventana interna, creamos una ventana en blanco. Aquí tenemos nuestra ventana interna. Como todos los elementos que se van creando, hay que ponerle un nombre. Vamos a ponerle lista clientes, y de igual manera también se crea lo que es el elemento para poder reutilizarlo posteriormente. Le damos a aceptar. Ya tenemos nuestra ventana de lista de clientes. Si podemos ver en la parte del explorador de proyectos, todas las ventanas, tanto internas como normales, se van creando directamente en esta carpeta. Entonces tenemos nuestra lista de clientes. Para poder listar todos los clientes, como en cualquier lenguaje de programación, necesitamos crear una consulta. Ahorita vamos a ver con qué facilidad se crea una consulta en Windows. De hecho, es una de las razones por las cuales decimos y recalcamos mucho de que se puede desarrollar 10 veces más rápido. En otros lenguajes nosotros tendríamos que crear nuestro código SQL. Sin embargo, Windows tiene su propio gestor o su propio asistente para la creación de consultas. En este caso necesitamos crear una consulta que nos liste todos los clientes. Le damos en la opción de consultas, la nueva consulta, y nos aparece el asistente. Windows está lleno de asistentes en muchas partes cuando nosotros necesitamos crear diferentes elementos del proyecto. En este caso, para lo que es crear una consulta, tenemos el asistente de consultas, que podemos crear una query o una consulta de tipo select, de tipo insert, update. Podemos incluso, si realmente no queremos utilizar el editor y queremos hacerlo a mano o por código, se puede hacer también una consulta de unión y una consulta de eliminación. Para nuestro caso va a ser un select. Le damos siguiente. Este es podemos ver que este es el asistente para crear lo que son las consultas. De manera muy fácil podemos ver que aquí nos aparece lo que son las tablas del análisis o de la base de datos, y le decimos, yo en este caso, por ejemplo, quiero ver el número del cliente, lo agrego a la lista de elementos de la consulta, quiero ver lo que es el nombre, quiero ver lo que es la dirección, pero también quiero que me busque por nombre. Entonces, para hacer eso yo tengo que ponerle una nueva condición. Le damos nueva condición, y dentro de las opciones que trae, como cualquier lenguaje de SQL, están todas estas: que sea igual, que sea diferente, superior, cualquiera de ellas. Para nuestro caso vamos a utilizar la parte que dice contiene. Entonces este es el tipo de búsqueda o el tipo de condición que contenga. Puede ser un valor ya fijo, o también podemos utilizar un parámetro. Para nuestro caso vamos a poner que va a ser el nombre. Como estamos seleccionando el nombre, de manera automática Windows ya me crea lo que es el nombre de la variable o del parámetro que vamos a necesitar. Tenemos el parámetro nombre, le damos a aceptar, y ya tenemos la condición. Necesito también que se ordene en base al ID del cliente. Le damos establecer orden ascendente, y ya tenemos la ordenación de esto. Entonces, de esta manera tan fácil podemos crear lo que es la consulta. Si en un momento dado tenemos aquí esta parte donde nos lista de manera con un lenguaje natural, nos muestra qué es lo que está haciendo. Va a mostrar todo: clientes ID, nombre y dirección, y él va a tener un parámetro que se llama nombre. También tenemos lo que es la parte del lenguaje SQL. De manera automática Windows nos está creando todo lo que es el lenguaje SQL. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es la parte de select, luego lo que son los alias, desde qué tabla va a tomar, y la condición donde el cliente sea igual o contenga, en este caso, el parámetro, lo que contenga el parámetro nombre, y va a ser ordenado por cliente. O sea, esto nos ahorra muchísimo tiempo. Simplemente al crear una consulta como este tipo tan sencilla, vemos que Windows
facilita muchísimo con lo que es el editor de consultas. Entonces, así como está, ya tenemos nuestra consulta. Vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle que se llama lista clientes, para llevar una mayor facilidad en la lógica de los componentes. Le damos a aceptar y con esto tenemos creada nuestra consulta. Esta consulta, tal y como está, Windows también tiene la facilidad que ya en este caso puedes, así como puedes ejecutar una ventana, así puedes también ejecutar la query. Por ejemplo, si yo ejecuto la query, nos pide si queremos ponerle un parámetro. Si no le ponemos nada, pues obviamente va a listar todos los elementos que contengan la tabla. Para nuestro caso tenemos que nada más tenemos a Julián y la dirección conocida. Para poder ver más elementos acá, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a nuestra ventana de alta de clientes, vamos a ejecutarla para que podamos dar de alta otros clientes y podamos ver la query. María Dolores, la dirección va a ser Segunda Sur, le damos a aceptar, volvemos a ejecutar para dar de alta otro cliente. Vamos a ponerle que sea Pedro Romero y tenemos que la dirección va a ser calle Central. Le damos a aceptar y ya tenemos. En este caso, si nosotros revisamos nuestro análisis y vamos con el WDMap, nos damos cuenta de que ya tenemos 3 elementos. Vamos a hacer la prueba de la query, vamos a hacer que nos liste los 3 elementos y vamos a filtrar por María. En este caso nos vamos a nuestra query, corremos, ejecutamos, con F9 podemos hacerlo también. Vamos a ponerle primero sin parámetro y nos lista los 3. Si nosotros volvemos a ejecutar y le decimos que el parámetro va a ser María, entonces nos va a listar única y exclusivamente a María, ¿sí? Porque con esto estamos utilizando el parámetro de la query. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en nuestra ventana interna? Bien, ya tenemos la query, vamos a cerrarla, vamos a cerrar también esto para ir liberando espacio y que no se nos acumule los elementos acá. Alta de clientes también ya no lo vamos a utilizar. En la parte de lista de clientes queremos que nos aparezca, en este caso, la lista de clientes. Para hacer eso tenemos otro control que se llama tabla y listbox. Vamos a utilizar la tabla vertical. Podemos ver que tenemos diferentes opciones acá, pero en nuestro caso va a ser la de tabla. Necesitamos una tabla. Ojo, no confundir lo que es tabla, que en este caso es la rejilla, que en un momento dado se puede llamar, o grid que se llama en otros lenguajes. Aquí se llama tabla. Es una lista de los elementos que queramos extraer de una query o programación. Entonces, como hemos estado mencionando, para crear una tabla tenemos también un asistente. El asistente nos pregunta y nos dice, bueno, ¿cómo quieres rellenar lo que es la tabla? ¿La quieres rellenar por programación? ¿La quieres rellenar desde un archivo o una consulta? ¿O queremos definir una consulta en este momento? En este caso vamos a utilizar que nos muestre los datos de un archivo o una consulta, puesto lo que necesitamos hacer es que nos muestre los datos que extrae la consulta que nosotros acabamos de crear de clientes. Le damos siguiente, nos muestra de dónde queremos tomar lo que es la información. Le decimos que es a partir de nuestra query lista clientes. Le damos siguiente, nos dice qué elementos queremos mostrar. Aquí podemos quitar si así lo necesitamos, o bien lo podemos dejar. Para nuestro caso vamos a dejar los 3, que es cliente ID, nombre y dirección. Le damos siguiente. Nos pregunta si queremos ordenar por algo. Es importante mencionar que en la parte de la ordenación de la información está basado en la ordenación que nosotros hicimos en la query. En este caso nosotros estábamos ordenando por cliente ID. De manera automática predeterminada siempre toma el ID, pero para nuestro caso y para ser más específicos vamos a decirle que ordene por clientes ID, que es conforme al ordenamiento que le pedimos a nuestra query o nuestra consulta. Le damos siguiente, nos dice si la tabla va a ser solo de lectura o va a ser editable. Para nuestro caso va a ser solamente lectura, porque nos va a servir solo para presentar la información al usuario, y los datos los queremos tomar cargados en memoria, o sea que tomen nada más cierta cantidad de
de datos de esa query. Pensemos que una query puede tener, no sé, 1.000.000 de registros, y en un momento dado, si le damos esta opción y le ponemos 100.000 registros, nos va a tomar los 100.000 primeros registros de esa query. En este caso vamos a decirle que tome todos y que la información o el acceso de la información de la query la tome de manera directa. Le damos siguiente. Puede ser vertical o horizontal, en este caso la tabla. Le damos que es vertical. ¿Cómo se va a llamar lo que es el nombre de la tabla? Está utilizando el prefijo que teníamos, que habíamos mencionado anteriormente, y este es el nombre de la tabla. La tabla se llama cons lista clientes. Se lo pone así de manera automática, puesto que esto está la tabla está siendo cargada a través de la query. Le podemos cambiar, sin embargo, como recomendación es utilizarla tal y como nos la da para llevar una secuencia. Tenemos una tabla, el hecho de ver que se llama cons-lista clientes nos permitirá reconocer rápidamente la tabla, que esa tabla, más bien reconocer que esos datos de esa tabla vienen de una consulta lista clientes. Le damos siguiente. Podemos ver de que ya tenemos nuestra tabla acá. De hecho, prácticamente esta debería de funcionar. Vamos a probar. Muy bien. Y podemos ver aquí es algo que a veces nos causa confusión. Por ejemplo, acá nos está filtrando solamente María Dolores. Esto se debe a que en el momento que nosotros ejecutamos la prueba de la query, vamos a abrir nuestra query. Si recordamos la última prueba que hicimos fue el filtro que nosotros utilizamos de el parámetro María. Por eso en el momento que nosotros creamos lo que es la tabla a partir de esa query, toma por defecto lo que es el parámetro. Aquí le pone María de manera automática. Para que nuestra query funcione adecuadamente y nos liste todos los elementos, borramos lo que es la parte del parámetro o el dato del parámetro que no sea María, sino sea en blanco, para que liste todo. Y vamos a probar si ya funciona. Checamos y efectivamente nos está presentando ya los 3 elementos, ¿sí? Entonces ahí está funcionando correctamente nuestra query. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Como resumen de la tabla sería: primero creamos lo que es nuestra query, que es esta. Creamos la query. Esa query la estamos cargando. Creamos, más bien, como segundo paso, creamos lo que es la tabla, y esa tabla está siendo cargada a través de esa query. Todo esto, en el momento que hacemos todo ese procedimiento con el asistente de manera automática, cuando nosotros iniciamos esta ventana, ejecuta lo que es la query y carga lo que es la información en base al parámetro que tenemos acá. Eso es lo que está haciendo y nos está facilitando muchísimo las cosas. Podemos ver de que hasta ahorita llevamos muy poco código y ya podemos hacer cosas muy interesantes. Entonces, si nosotros corremos nuestro proyecto, podemos ejecutar lo que es la ventana principal. Le damos clientes y ya nos aparecen todos los clientes en lo que es la tabla, ¿no? Y esta la está tomando directamente de la query. Bien, vamos a agregarle algunas cositas más a lo que es la parte de la lista de clientes. Vamos a ponerle aquí un elemento de entrada de texto. Vamos a editar esto. Vamos a ponerle el nombre, va a ser EDT buscar. Vamos a quitar lo que es el título y le vamos a agregar en la ayuda que diga buscar por nombre del cliente, o más bien sería escriba el nombre del cliente a buscar. 3 puntitos para que se vea mejor. Le damos a aceptar y podemos ver de que ya nos aparece ese texto de ayuda para el usuario. Además, le vamos a agregar lo que es un botón acá en la parte del lado de esto. Le damos, recordemos que en barra espaciadora es para poder editar de manera directa. Le vamos a poner que se llame buscar este botón. También vamos a agregar otro botón que va a ser uno para imprimir. Vamos a ponerlo acá, imprimir, nuevamente barra espaciadora, imprimir. Tenemos también el de borrar. Son las opciones que vamos a tener para poder
manipular lo que son nuestros clientes. Barra espaciadora, borrar. Tenemos borrar, luego sería modificar, que es la otra opción que necesitamos. Barra espaciadora, modificar. Tenemos la opción de nuevo. Nuevo cliente. Le damos guardar. Es importante no olvidar que estar guardando constantemente para no perder nuestro trabajo. Ya guardamos y ya tenemos esas opciones que vamos a manejar dentro de esto. Si nosotros ejecutamos esta parte, vamos a ver cómo va. Le damos cliente y podemos notar de que los botones se han acomodado sobre el lado izquierdo cuando se deberían de acomodar sobre el lado derecho. De hecho, si nosotros ampliamos lo que es la ventana, vemos que no, lo ideal sería que estos botones se acomodaran en la parte de el lado derecho. Para hacer eso lo vamos a corregir. Podemos hacer lo siguiente. Windev trae una opción que se llama anclaje, donde podemos anclar a la ventana lo que es el elemento seleccionado. Para nuestro caso necesitamos que se ancle o se ubique cuando nosotros ampliamos la ventana en lo que es la parte de arriba derecha. Recordemos que con F4 podemos repetir la acción que acabamos de hacer sobre el otro botón. F4, 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 y con esto ya tenemos anclados los 4 elementos. Estos elementos están por default hacia la izquierda. Verificamos el otro botón de buscar, también está hacia la izquierda, y en el caso de la tabla el anclaje que está utilizando es en toda la ventana. Eso está correcto. Probamos nuevamente, vamos a clientes y ya podemos ver de que nuestros botones se acomodan perfectamente sobre el lado derecho. Si nosotros minimizamos la ventana, podemos ver que se mantiene lo que es el aspecto correcto y ya tenemos nuestra tabla. Muy bien, bueno, la funcionalidad que le vamos a dar a buscar, nueva, modificar, borrar e imprimir. De hecho, esto nueva no me gusta, vamos a cambiarle. En vez de que nuevo, es nuevo cliente, no es nueva cliente. Nuevo es importante, y la recomendación que hemos estado haciendo es de que los detallitos de ortografía, de aspecto, se vayan, nuestra sugerencia, así lo hacemos, es que se vayan corrigiendo al momento, para no tener que regresar a modificar posteriormente. Entonces ahí tenemos los tres: nuevo, el nuevo cliente, modificar cliente, borrar cliente e imprimir lo que es la lista de los clientes. Este botón también no me gusta mucho, que está muy pegado a la ventana. Vamos a correrlo tantito para que quede más bonito, y ya tenemos lo que es la parte de nuestros botones del anclaje. También existe otra opción en lo que es la tabla. Si podemos ver acá, en el momento que ejecutamos la ventana, podemos ver que nombre, en el momento que ampliamos, nombre es la columna que se estira o se ajusta a toda la ventana. Para ver en qué parte está esa configuración, nos vamos a la tabla y le damos clic en descripción de la tabla, y en la parte de anclaje de las columnas de la tabla, aquí está, se está anclando el campo o la columna que se va a estirar es nombre. Yo podría ponerle ninguna, o podría ser por dirección también. Para nuestro caso pues están bien, y visualmente es mejor que el nombre se adapte al tamaño de la ventana que los otros elementos. Entonces esta es la parte donde se modifica esa característica de esa propiedad de la tabla. Bien, por el momento va a ser todo para este video. Lo que es el comportamiento de estos botones lo vamos a hacer en el próximo, para que no se haga muy largo el video. Y como siempre, pues les pido de que cualquier comentario lo escriban en la parte de abajo del video, nos regalen un like si les ha gustado, y se suscriban para los nuevos videos que vayamos subiendo a internet. Gracias.